Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos y gracias por el tiempo. El día de hoy vamos a tener un espacio, un conversatorio espectacular con buenos temas, buenos expositores de lujo. Así que vamos a esperar 2 minutitos que sigan sumándose los inscritos y arrancamos. ¿Cómo han estado? Bienvenidos. ¿Cómo han estado Karina, Carlos, Karim, Meli? Qué gusto verlos Bien. nuevamente. Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí, guardaditos en la Hola, David. pandemia. Está bien. Exacto, como dice el Karim, dando el ejemplo, dando el ejemplo. Bueno, yo no doy mucho el ejemplo, ¿ah? Yo soy sector salud, así que tengo que salir. No, es que tú das el ejemplo Claro. saliendo, efectivamente. Te ayudamos nosotros Es lo no que te saliendo. Sí. Claro. De hecho, hoy en la mañana hemos tenido 2 reuniones de kickoff y ahora terminando esta me voy a otra reunión con el equipo de operaciones, ¿no? Con la primera línea. Entretenido vas a estar, Karina. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, nuevamente agradecerles por la asistencia, por aceptar esta convocatoria de lujo. Tenemos a 3 directores de la asociación reunidos, sumándose, así que excelente, y una moderadora también, amiga de la casa, de lujo, Melissa. Bueno, el tema de hoy, ¿no? La transformación digital en recursos humanos es, es algo que ya quedó para instalarse, y las empresas pequeñas, medianas y grandes deben sumarse a esta ola con poco, con mucho presupuesto, pero hay para todo en el mercado, y creo que todos debemos estar alineados en este tema, ¿no? Entonces, quiero presentar al auspiciador, a Warmi, que nos está auspiciando este evento. Warmi te permite obtener y validar toda la información que necesitas conocer de tus candidatos 100% en línea, en tan solo 3 minutos, accediendo a más de 35 fuentes de datos locales e internacionales, incluyendo antecedentes policiales, judiciales y penales. Warmi es la única plataforma que cumple con la normativa de uso de datos personales y acceso a la información. Aprende más acerca de Warmi en www.warmihr.com. Bueno, contarles también que en Aperú, que este año cumplimos 60 años, estamos preparando ahí algo simpático para octubre, que es el mes central. La fiesta patronal va a ser en octubre, así que vamos a estar ahí trabajando algo. La asociación cuenta pues con casi 200 empresas socias, poco más de 100 asociados independientes, en donde gozan de beneficios, presencia de marca en redes digitales, mailing, espacios en la revista digital también, acceso a participar de manera activa en las comunidades que tenemos. Tenemos la comunidad de relaciones laborales, de talento, de empleabilidad, diversidad e inclusión, seguridad y salud en el trabajo, compensaciones y bienestar social, con líderes de nuestras empresas socias que vienen trabajando, aportando y marcando los objetivos para que siempre esté alineado a Perú, ¿no? El tema de fomentar las buenas prácticas y compartir las buenas acciones que se vienen realizando. Les quiero presentar también a Melissa Garrido, que es nuestra moderadora de lujo. Melissa es gerente de procesos y proyectos operativos de recursos humanos en Atento Perú, empresa socia también. Y Melissa se va a encargar de moderar este espacio con los 3 directores, quien también los va a presentar Meli. Un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre, por tu apoyo a la asociación. Gracias, David. Buenas tardes con todos a los que nos acompañan el día de hoy. Y sí, como bien lo precisabas, David, la verdad que yo tengo el placer
de hoy día, poder facilitar esta conversación entre tres profesionales que nos van a contar desde su experiencia estos temas que hoy son muy de tendencia, pero que son importantes descubrirlos y abrirlos en el mundo de recursos humanos, ¿no? Tú hablabas de que necesitamos presupuesto, pero yo le sumaría que también creatividad, porque en recursos humanos nos toca no siempre los mejores presupuestos, pero sí tener equipos con mucha creatividad. Así que dicho eso, voy a pasar a presentar a las tres grandes personas que me acompañan. La primera que voy a presentar es Karin del Águila, ella es HR Head de Perú y Ecuador de Siemens. Nos acompaña también Carlos Ruiz, gerente de gestión y desarrollo humano y administración en Pacífico Seguros y Prima AFP. Y Karina Raikovi, directora de gestión humana en Química Suiza. Así que muchas gracias por acompañarnos y un placer conversar el día de hoy. ¿Listos? ¿Arrancamos el conversatorio entonces? Arrancamos, Melissa. Perfecto. Entonces, yo voy a arrancar y acá de alguna manera les cuento las dinámicas. Yo he preparado algunas preguntas que desde su experiencia me gustaría que nos cuente, pero también le decimos a todos los que nos acompañan en sala Zoom que pueden a través del campo de preguntas y respuestas también hacernos algunas preguntas que al término de las que tenemos preparadas para el conversatorio vamos a ir respondiendo las preguntas que nos hagan en función a lo que vayamos conversando. La idea es que esto sea algo muy fluido, un conversatorio como tal. Así que arranco. Y esta primera pregunta tiene que ver mucho con lo que entendemos y cómo realmente vemos la implicancia de hacer un proceso de transformación digital en recursos humanos. Y aquí me gustaría que desde su experiencia ustedes nos cuenten qué es exactamente hacer un proceso de transformación y cuáles son esos pasos necesarios para llevarlo a cabo. Y aquí invito a Karin para que me pueda ayudar respondiendo, arrancando el conversatorio. Gracias, Melissa. ¿Me escuchan bien? Solamente para probar audio. Sí, perfecto, excelente. Gracias, comenzamos con la ronda en todo caso. Transformación digital, como todo dice, ¿no? Se escucha, o sea, se nos vino lo que decíamos que se venía, ¿no? El 2020 nos dijo, es que te metes, estás acá, te embarcas, porque si no simplemente te quedas fuera, ¿no? Y creo que varias de las empresas habían tomado ya ese reto de comenzar a desarrollar sus procesos y cambiar su organización, su idiosincrasia, su cultura hacia lo que vendría a ser una transformación digital de la gestión de sus áreas. Y RH obviamente tenía que ser parte también de las áreas que estratégicamente tenían que sumarse en esta orientación, ¿no? Para compañías como la nuestra, obviamente orientadas en el caso de lo que es digitalización, automatización, pues la digitalización tenía que estar sí o sí en el ADN, porque si no era como que estábamos en otra casa, ¿no? Era parte de nuestros procesos regulares y que de una u otra forma quizás comenzó poco a poco, se fue desarrollando y luego lo que comenzamos a hacer fue ir engranando. Entonces, como tú me dices, ¿cuáles deberían ser los pasos, cuáles deberían ser los puntos primordiales que nosotros tendríamos que considerar en el momento de comenzar a conceptualizar o a trabajar el inicio de una transformación digital en la gestión de recursos humanos? Tienes que tener el big picture muy claro, ¿no? Porque tienes que saber efectivamente cuál es el objetivo principal que tú quieres como organización conseguir, ¿no? Y cuando hablamos de objetivos, pues dependiendo obviamente la organización en la que estemos, el rubro en el que estemos y la necesidad primordial, ese objetivo puede variar. Tú puedes tener como principal iniciativa tratar de automatizar algunos procesos regulares o básicos de administración de gestión de personal para dejar la parte manual y llevarle efectivamente a un proceso un poco más organizado, mucho más rápido, más automatizado. Y puedes irte también efectivamente a orientarte a procesos como por ejemplo la gestión del desarrollo, la gestión del aprendizaje. Tienes que ver en qué nivel está tu organización para poder ir trazando los objetivos y la hoja de ruta en la cual quizás vas a ir implementando poco a poco. Eso es un punto para mí de partida, ¿no? Lo otro que tienes que ver es quiénes son tus perfiles claves, quiénes son las posiciones claves que van a acompañarte, que van a formar parte del equipo, porque el equipo es muy grande. El equipo no solamente lo hace un top management y el equipo no solamente es el área de recursos humanos el que gestiona. Es el owner del proceso, es el owner del cambio, de la transformación, sí, pero se ancla con varios partners dentro de la organización. Y obviamente en un proceso de transformación digital, en el caso de nosotros, nuestro partner, el área de IT, era fundamental para que nos ayude a aterrizar
esos sueños que nosotros estábamos conceptualizando. Y también ponernos nuestro cable a tierra en algunos casos, ¿no? Después, obviamente, cuando ya tienes tus perfiles, tienes que ver si los perfiles para poder trabajar en el proceso los tienes dentro de casa. Los tienes dentro de casa, los puedes formar, los puedes desarrollar, o tienes que ir al mercado a poder buscarlos, ¿no? Cuando ya tienes, aunque sea ese mapeo, tienes efectivamente la dimensión de tu proyecto, tienes claridad con respecto a cuáles va a ser, quiénes son los partners externos en el mercado con los cuales tú podrías comenzar a activar estos procesos, tienes que trabajar mucho con el equipo, mucho con lo que son efectivamente la comunidad de tu organización en la comunicación, ¿no? Porque la transformación no es solamente cambiar, automatizar algo, no es solamente cambiar un protocolo y definir una linda guideline donde dices esto va a ser de esta manera, esta es la herramienta. La transformación digital, así como todo proceso de cambio, es un cambio cultural. Y hacer un cambio cultural nos pega a nosotros como personas. Entonces tenemos que tener una comunicación clara, transparente, oportuna, constante con los miembros del equipo, para que ellos entiendan por qué se requiere efectivamente embarcarnos en este nuevo cambio, y que en algunos casos, ya como lo estamos viviendo, son cambios constantes, permanentes, ¿no? Para mí es clave, si yo tengo que priorizar al menos los puntos que te he mencionado, la comunicación en el día a día, en los avances, con los diferentes team members también que van a ayudarte a implementar los diferentes cambios en un proceso, como te decía, de diferentes dimensiones. Esa comunicación constante y el ejemplo del top management son fundamentales. Perfecto, Cari, y súper claro, ¿no? Es tener la foto, es tener los roles, y súper claro que es transformación cultural, acompañando a la transformación digital. Carlos, desde tu experiencia en Prima, en Pacífico, ¿cómo trabajaron este proceso? Gracias, Meli. Bueno, de hecho voy a empezar por el final de Karim. Para nosotros en realidad no es transformación digital, es transformación cultural, y la parte digital está implícita en todo el gran cambio que tenemos que hacer. Nosotros hace ya un tiempo, si bien el 2020 nos aceleró a todos, digamos que de golpe todos teníamos que ser virtuales, digitales, remotos, ya veníamos trabajando en varios temas para poder tener a una empresa más ágil, más sostenible en el tiempo, ¿no? Empezando, por ejemplo, con el proceso de selección. El proceso de selección que solíamos hacer eran entrevistas, evaluaciones psicológicas en una consultora, dinámicas en una consultora, y todo era tercerizado con tu equipo de selección, pero bien presencial, y todo el tema psicológico hecho como que yo te doy el examen y estoy parado ahí mirándote cómo lo estás haciendo. Uno de los mindsets que empezamos a romper nosotros ya hace 3 años fue, vamos a trabajar con un proveedor que nos va a pasar un link y le vamos a mandar al postulante, y el postulante desde su casa o donde esté va a hacer la prueba. Todo el mundo decía, esto es una de las primeras cosas de transformación, digamos, digital en recursos humanos. Y uno decía, los líderes de la organización decían, pero ¿cómo vas a hacer eso, Carlos? ¿Estás loco? La persona puede tener al costado el matemático de primero y va a acercarse el 6 más alto del mundo, o va a tener un psicólogo que le va a decir todo lo que tiene que contestar para que califique. Y el tema era, oye, ¿quién se engaña? ¿Quién se engaña si es que realmente es lo que tú piensas y pasa? Si viene una evaluación que no es la correcta y ingresa a la organización, ¿qué va a pasar? Nosotros le vamos a dar feedback, no va a dar la talla y vamos a tener que desvincularlo. Entonces partimos que uno de los preceptos más importantes en hacer cambios culturales y transformacionales es la confianza. Tenemos que empezar a confiar en las personas y en los resultados que ellos nos tienen que dar. No podemos ser el policía detrás de cada persona. Eso no puede pasar. Igual pasa, por ejemplo, si nos vamos al tema de aprendizaje. Hoy por hoy, y podríamos decirlo que a partir de marzo, nos aceleramos, pues de hecho, y todos los cursos que teníamos, talleres, generalmente eran aulas que podíamos tener en nuestras empresas o alquilar algún local para dar alguna capacitación. Por ejemplo, nosotros en Pacífico y en Prima FP tenemos dos programas muy importantes. Uno es Escuela de Seguros y Pensiones, y el otro es un programa de gestión en seguros y pensiones, que es para un nivel más avanzado. Y siempre lo hemos hecho, hasta antes de la pandemia, de forma presencial, con el profesor, que podía ser un ejecutivo de nuestra organización o un catedrático de alguna institución con el cual hayamos hecho sociedad, que nos daba estos cursos que tienen duración de 3 o 6 meses, ¿no? ¿Qué pasó en marzo? En marzo todos de pronto tuvimos que tomar la decisión. O seguíamos yendo a la oficina con el riesgo de contagiarnos, o todos nos íbamos a la casa.
En nuestro caso, que somos una empresa de soporte administrativo, y nosotros tenemos nuestro gran reto para nuestros asegurados ha sido obviamente el tema de salud, con los seguros de salud, y lo que nosotros no queremos que se use, pero que ha sido lamentablemente necesario, y ahí hemos estado con los seguros de vida. Todos sabemos la cantidad de fallecidos que nos está trayendo el COVID. Y nosotros ahí en Pacífico hemos podido cumplir con ellos, otorgándoles los seguros que habían contratado. Evidentemente, eso es lo paradójico del seguro de vida: te contrata Juan, pero viene Rosa a cobrar el seguro, por decir el ejemplo, ¿no? O a la inversa, ¿no? Siempre es así. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Nuevamente, confianza. El seguro de vida, por ejemplo, los seguros en general, se venden a través de confianza. Yo confío en el ejecutivo, confío en la marca, en la empresa que está detrás, pero no necesariamente confío en el edificio, en la infraestructura. Confío en las personas, confío en la estrategia, confío en el propósito que tiene la organización. Entonces, nosotros, volviendo al ejemplo, en marzo, esta escuela de seguros o este programa de gestión de seguros, ¿lo teníamos que parar? No, de ninguna manera. Nos habremos tomado 2 semanas para adaptarnos y capacitar a la gente en, por ejemplo, Zoom, que estamos utilizando ahora, o Teams, que es otra herramienta para poder tener reuniones. Preparamos a nuestros profesores para que todo lo automaticen, lo preparen de esta manera, y en 2 semanas siguieron los cursos, pero cada uno desde su casa. Entonces, en esta pandemia, yo creo que sí, nos hemos acelerado en este camino de la transformación digital implícita dentro de una transformación cultural, pero como decía Karin, yo creo que ya habían varias iniciativas en ese frente. Y solamente para cerrar, una anécdota bueno, ya tengo algunos años de experiencia en el mercado, y yo les quiero contar que hace más o menos 10, 12 años, cuando Pacífico tenía de socio AIG, American International Group, se hablaba de que iba a haber una pandemia, la pandemia de la gripe aviar. Y todas las empresas de AIG de Latinoamérica tuvieron una reunión en Miami. Y nos llevaron a todos, a los de GDH, a los de riesgos, y me dijeron, va a haber una pandemia. ¿Cómo van a hacer si es que nadie puede entrar a sus oficinas a trabajar? En ese momento, con el de riesgos, regresé a Perú, hablé con el de TI, y le dije, oye, ¿y ahora qué haríamos si pasara esto de la pandemia? Hace 10 años, 10, 12 años. Y me dijeron, Carlos, el DT me dijo, hay una aplicación que se llama VPN, que si tú dejas la computadora prendida en la oficina, tú te puedes conectar a través de una laptop o de una PC en tu casa. Es fácil. Entonces hicimos la prueba, los modelos, y teníamos todo listo el proyecto. No hubo pandemia. Pero ¿qué hicimos nosotros? Implementamos algo que le conocemos como el IDI. Entonces, hoy lo que está viviendo la gente, trabajar en su casa, en Pacífico ya lo veníamos haciendo hace 12 años con el IDI. Entonces, de alguna manera, cuando nos agarró la pandemia, todos teníamos experiencia en IDI, claro. Simplemente de trabajar 2 veces al mes, estamos trabajando todos los días en la casa. Pero bueno, un tema de anécdota para seguir dando pase al resto de gente. No, y súper, a mí me encanta cómo has remarcado el tema de confianza desde todos los puntos, y esto sigue siendo un proceso de personas. Y ha habido una aceleración que todos hemos visto producto de esta situación, alejando lo lamentable que ha sido para todas las compañías de poder salir y saltar, y han habido jugadores súper claves, y ahora le doy el pase por eso a Karina, porque está en una compañía súper clave en el contexto que hemos vivido y seguimos viviendo, y me gustaría saber cómo ha sido esa experiencia con todo lo que ha generado el contexto en el que estamos. Sí, súper bacán la experiencia de Karim y de Carlos, porque la experiencia que hemos tenido en Química Suiza ha sido una experiencia un tanto diferente. Y es bonito poder compartir con diferentes panelistas porque podemos ver lo que pasa en diferentes empresas, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, Química Suiza es una empresa que opera en 3 países y que además en el Perú tiene 80 años, 82 años, ¿no? En Ecuador tiene 42 y en Bolivia tiene unos 40 años. Entonces, imagínense, en Perú tenemos colaboradores con 44 años trabajando dentro de la empresa. Y el mindset y el chip que tienen es, bueno, siempre las cosas se han hecho de determinada manera, siempre se ha hecho así. Además, el modelo de negocio de Química distribuye medicinas a todo el país y a todos los rincones, y además representa marcas como Pfizer, Bayer, Galderma, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho de representación médica, que es contacto uno a uno con los doctores, que se hacen las cosas de manera, vamos a decirlo, tradicional. Entonces,
cómo inyectar, inocular esa necesidad y sentido de urgencia de, oye, tenemos que hacer las cosas diferentes, si no, nuestro iceberg se derrite, como dicen algunos. El negocio de repente va a funcionar, pero no con la productividad que podríamos tener si nos embarcamos en este tema de transformación digital. Entonces, para nosotros llega la pandemia, ¿no? Sin ideas, sin una empresa que ha sido como la de Siemens, una empresa orientada digitalmente, sino una empresa tradicional de distribución, de representación, ¿no? Y ahí es cuando, digamos, ha habido un zamacón en la gente, en el sentido de, oye, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Es ahí que han habido conversatorios y somos parte del grupo Intercorp, así que no somos ajenos a los discursos de temas de transformación digital. Pero cómo se come esto, como dicen en sencillo, no lo sabíamos, ¿no? Y la pandemia para nosotros, pues efectivamente, como dicen los autores, ha acelerado como en 7, 10 años estos temas de digitalización. Y concuerdo mucho con lo que decía Karim, ¿no? O sea, lo primero que había que hacer es cambiar la cultura, ¿no? La cultura acá se cambió, si bien nosotros desde la compra de Química Suiza lo estábamos tratando de hacer con sensibilización, también en cierta medida, porque primero estábamos viendo la reestructuración más que temas de transformación digital. La pandemia ayudó a acelerar la transformación. Oye, o sea, sí o sí tenemos que transformar el negocio y empezamos a hacer visitas virtuales a los doctores, ventas virtuales a las boticas y a las empresas horizontales, a la botica que está en la punta del cerro, con grandes resultados, donde nos damos cuenta que, a diferencia de lo que creemos, que la gente no te va a agarrar un aplicativo para comprar, te agarran el aplicativo, te compran y te compran más. Y además se genera data donde podemos tener conocimiento de las necesidades del entorno y podemos ofrecer productos ad hoc a la necesidad. Entonces, para nosotros la pandemia ha sido, lo vemos desde un lado positivo dentro de todo, porque nos ayudó a acelerar el mindset. O sea, si no hubiera habido esta pandemia, no sé qué hubiera pasado. Y en gestión humana también un poco esto ha sucedido, ¿no? Nosotros dentro del grupo trabajamos con plataformas, una plataforma que es Oracle, que tiene todos los sistemas para atracción de talento, desarrollo potencial, etcétera. Y hemos implementado la herramienta, y el paso en el que estamos hoy día y donde también tenemos que hacer el ajuste de cambiar la mentalidad es cómo le sacamos el jugo a la herramienta. O sea, la herramienta no es para seguir el proceso, sino que con la data que tú saques puedas sacar análisis y puedas hacer algoritmos que te puedan predecir comportamientos futuros y tener un impacto en el negocio y poder demostrar que vas a tener un impacto en el negocio, reduciendo rotación, contratando mejor perfil de gente, etc. Esa herramienta que le tenemos como base y como madre también nos hace pensar, o sea, y es como el pie que nos hace pensar de qué otras maneras o qué otras herramientas pueden existir en el mercado para elegir, como decía Carlos, al mejor profesional, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? De repente hay otras herramientas en el mercado que nos permitan aprender y, por ejemplo, hay herramientas en el mercado que cuando el colaborador baja su sistema de aprendizaje, la herramienta te detecta de acuerdo a cómo has aprendido previamente para mandarte un esfuerzo y que el aprendizaje se pegue, se adhiere mucho más y en el tiempo se mantenga y puedas tener más productividad en el negocio. Entonces, la pandemia nos ayudó, y las herramientas que ya teníamos nos ayudó a hacer este cambio de mindset, y definitivamente una cosa que comentaba Karim también era el talento. O sea, esto no se va a poder hacer si no tenemos los perfiles adecuados y los talentos adecuados. Y para bien o para mal, o lo tenemos adentro o tenemos que salir a buscar afuera de la empresa o dentro del contexto del país. TI, como decía también Karim, coincidimos muchísimo, sumamente importante porque nos da todo el soporte, y finalmente un tema de innovación, porque si no tenemos dentro de la organización, del área de gestión humana, un equipo o un equipo Scrum que esté pensando en temas de innovaciones, no nos van a inocular el deseo de seguir mejorando. Entonces creo que esas son algunas implicancias de la transformación digital en gestión humana y cómo se ha vivido dentro de Química Suiza. No, y súper, Cari, porque la verdad, claro,
hay compañías en las cuales este proceso ya iba con pasos, otras compañías que inclusive preventivamente venían haciendo un diseño y lo que ha sido es acelerar, otras compañías que los ha agarrado un poco más en el vamos a salir y hacerlo porque no hay otra forma de no hacerlo, ¿no? Que es un poco este cambio de mindset que nos contaba. Yo siempre he creído que cuando hablamos de diferentes tópicos en recursos humanos y sobre todo cuando tenemos estos foros, por ahí estamos buscando la receta, ¿no? Aquello que nos dicen, ok, estos son como que lo que voy a ir y aplicar. Y creo que al final lo que terminamos teniendo son diferentes modelos y experiencias que nos permiten generar puntos de vista nuevos para aplicarlos en las compañías en las que trabajamos y la verdad que sobre el camino recorrido aprendemos muchas empresas que estamos dando pasos iniciales. Y aquí quería irles a preguntar, voy a empezar con Carlos, ¿cuáles han sido, si tuvieses que citar estos aprendizajes, ¿no? Aquello que decimos, pucha, lo hubiese podido hacer distinto, pero pasó de esta manera y aprendí. Y también cuáles fueron esos factores que fueron claves y decisivos para poder acompañar un proceso de transformación cultural, como bien lo has dicho, que al final tiene a la digitalización como vía. Bueno, de hecho, en base a nuestra experiencia, una de las cosas que creo que hicimos bien y que obviamente en el camino fuimos mejorando, fue que hace 3 años decidimos tener nuestro laboratorio de innovación, que le llamamos la Chacra. Y ahí es donde empezamos a encontrarnos de cara con todo lo que iba a ser la transformación, digamos, digital, la innovación, y empezamos a conocer los nuevos roles. Acaba de mencionar Cari, Scrum Master, PO, Business Intelligence, en fin, allá el coach, todos los roles que tienen que ver para que tú puedas formar squads o mesas de trabajo que estén debajo de una tribu y que lo que van a hacer básicamente es ayudarte a pensar toda la reingeniería que necesitas para determinados procesos o productos de cara al cliente, teniendo al cliente al centro. Y eso definitivamente fue una inyección que hizo que nosotros empezáramos ya a cuestionar justamente el mindset de nuestra gente para poder empezar a hacer el gran cambio. Entonces, nosotros empezamos con la Chacra y ahí nomás empezamos, y decíamos, ahí fue cuando nosotros decíamos transformación digital, transformación cultural, y dijimos, un ratito, y ahí es otra de las enseñanzas. Lo primero que tenemos que tener claro para que toda la organización vaya a la misma dirección es por qué lo que estamos haciendo, por qué nos estamos transformando, por qué nos queremos transformar, por qué queremos ser una organización ágil, o qué significa ser una organización ágil. Y finalmente, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus principios? Muchas de las empresas en el país, en el mundo, y las chicas no me van a dejar mentir, antes hablábamos de la misión y las competencias, y por ahí la visión. Ahora no, ahora la mayoría hablamos del propósito y de los principios. Entonces, lo que hicimos fue, hicimos un gran proyecto de cultura, formamos un equipo multidisciplinario en la organización y junto con un tercero que nos apoyó a mirar, a pensar fuera de la caja, definimos el propósito, proteger a la felicidad de las personas, y definimos nuestros 6 principios, cuyo marco, digamos, en el caso específico de Pacífico, es ser feliz. En base a eso, estamos diseñando y rediseñando todos nuestros procesos y toda nuestra estrategia, con el cliente al centro. Pero cuando tú hablas del cliente al centro, y ahí va otra de las enseñanzas, es, ¿cómo puede estar al centro si tú no tienes al colaborador en el centro? Entonces ahí ahora estamos en pleno proyecto y estamos definiendo nuestro modelo de experiencia al colaborador con 4 drivers que sean los que lo sostengan y 7 journeys que van desde el onboarding o el reclutamiento hasta el último journey, que es el de la salida. Uno podrá decir, oye, pero ya se fue, sí, pero ¿cuál fue su experiencia yéndose de Pacífico de Prima FP? Su experiencia tiene que ser positiva. Finalmente estuvo con nosotros, nosotros le dimos oportunidades de crecimiento y desarrollo, él nos devolvió trabajo, esfuerzo, sacrificio, compromiso, y sí me interesa que el último journey, el de la salida, también sea un buen journey. Entonces, estamos en todo ese proyecto también de experiencia del colaborador. Y finalmente, un tema más que quería comentarles es también como enseñanza, que uno habla, pues, ahora que vino todo el tema de la pandemia y todo el mundo se empezó a acelerar. Por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el proyecto del futuro del trabajo,
porque estamos en pandemia, las cosas podrían no ser las mismas, y además, qué mejor prueba en los casos de las empresas que hemos podido trabajar, digamos, de forma remota, a diferencia de lo que puede ser Cari, qué mejor prueba de que no has descuidado a tus clientes, que tus colaboradores están comprometidos. Este año, por ejemplo, tenemos la nota más alta histórica en clima laboral, en Pacífico y en Prima, a pesar de ser un año de pandemia, a pesar de no haber hecho la fiesta, a pesar de no haber hecho un campeonato de fútbol, a pesar de no haber hecho eventos de integración, todo a través de estas conexiones, que no las hemos perdido. Entonces, cuando tú te pones a pensar todas esas cosas, dices, oye, entonces estoy en el camino correcto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para seguir comprometiendo a mi gente, ¿no? Entonces, empezamos a hacer este futuro del trabajo, cuando lo vayamos así, para definir cómo debería ser nuestro trabajo post vacuna, porque estamos comprobando que el trabajo de hecho se da y se da de una buena forma. La semana pasada tuvimos un brainstorm y dijimos, oye, ya no llamamos el futuro del trabajo, ya no es el futuro, es nuestro presente y probablemente va a ser parte de nuestro futuro, pero ya es nuestro presente. Entonces ahora ya nos llamamos, ese proyecto ya se llama Conecta. Conecta, en nuestro caso de Prima, es Conecta Generación N, pues es el nombre de nuestra cultura, y en el caso de Pacífico, Conecta Sé Feliz. Y así lo estamos trabajando. Entonces el mensaje y otra enseñanza es, ya no es futuro de trabajo, ya no es nuevo normal, ya es presente y pensemos en eso para seguir trabajando. Genial, Carlos. Muy bien. La verdad que hay muchas cosas interesantes y cosas muy profundas, ¿no? O sea, seguimos hablando de personas. Cuando hablamos de personas tenemos que ir a la humanidad y al centro, que son o nuestros clientes o nuestros principales clientes, que son los internos, como bien lo has mencionado. Y acá quisiera, Cari, que nos cuentes esos hitos, esa experiencia y también esos aprendizajes que han quedado en este proceso, sobre todo reciente, que has tenido. Ya. Antes de empezar y contar un poco cuáles son todos estos retos que tenemos con el tema de transformación digital, quiero referirme a algo que ha comentado Carlos, ¿no? Y es este tema y lo había comentado Karima antes y Carlos ha hecho una mención, el tema de que la transformación digital es una transformación cultural. Eso es básico, el tema es cambiar la manera de pensar y de hacer las cosas y la estructura que tenemos para hacer las cosas. Eso es. Y en el camino hay muchos temas de llamada anteriormente cultura, que eran la fiesta, la jornada de integración, que lo comentaba Carlos, y que lo considerábamos como un elemento clave para la cultura. Sin embargo, Carlos hoy día nos está diciendo, y es probablemente yo también creo mucho de eso, que a veces las fiestas, los eventos sí son importantes, pero no necesariamente tienen el impacto o la importancia para hacer ese cambio de mindset. Entonces, cuando hablamos de transformación cultural, estamos refiriéndonos a todas las actividades necesarias para que pensemos de una manera completamente distintas y transformadas, ¿no? Eso me parece importante de señalar, porque creo que en el histórico de la gestión de recursos humanos, de clima y de cultura, ha habido un trastoque de entendimiento en lo que es cultura, ¿no? Y es una cosa completamente diferente. El reto y el mayor desafío que nosotros tenemos es el tema de la transformación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las cosas de manera diferente? Y cómo, por ejemplo, y les voy a poner el caso de Química Suiza, que puede ser el caso de muchas empresas acá, cómo debemos de saltarnos las normas, las políticas y los procedimientos. Normas, políticas, procedimientos, estructuras, bandas salariales, todo lo que tenemos a nivel tradicional, está hecho en función a la organización, si quieres, del pasado. No está hecho en una organización pensado para trabajar productos digitales o que nos puedan dar este tema de no solo digitalización, sino de transformación de nuevos negocios a través de la transformación digital. Entonces es, ¿cómo me voy a saltar todos estos procesos, políticas, normas, de manera que sea aceptado, ¿no? Eso creo que es una parte muy importante y es un desafío muy grande, sobre todo en empresas que son muy estructuradas. Imagínate en una mina, por ejemplo, ¿no? Claro. Química Suiza tiene una serie de certificaciones, además
de trabajar en el Perú, trabaja para representar, como le decía, extranjeras. Y para que nos den esa representación tenemos que seguir una serie de certificaciones. Entonces, si tú vas a poner un pie en la planta, si tú vas a poner un pie en la oficina, si tú vas a saludar a un cliente, todo está protocolado. Entonces, ¿cómo en ese contexto puedes escaparte para hacer un tema de transformación? Eso creo que es un desafío y lograrlo es un factor crítico de éxito. Y creo que formar estructuras que aceleren eso y que te permitan pensar en MVP, que te permitan pensar en tener diferentes perfiles, eso creo que te va a ayudar a cambiar la organización. Salir de la zona de confort, tener retos, tratar de adaptarte, esos son, creo, los principales desafíos y la manera de hacer las cosas. Gracias, Cari, y súper claro. Y yo ahí coincido mucho con ustedes, ¿no? Yo creo que uno de los principales elementos que pueden hacer un stopper en el proceso de transformación cultural es la propia cultura que hemos construido con todos los rituales mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí cómo hacemos esto que tú decías, es llevarlos de acá a B, desde los elementos, y otro tema súper claro por ahí, nos hemos quedado en lo superficial de lo que es la motivación, y hoy nos toca ir en lo profundo de lo que es el engagement real. Entonces, súper claro, y acá le pido a Karin que nos ayude, porque aparte, Karin, tú estás en una empresa o sea, que no concibes tecnología sin transformación digital hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes lo han vivido también desde ese lado en las cosas que funcionaron y aquellas cosas que quedaron como aprendizajes? Sí, mira, me agarro de algo que dijo Carlos, ¿ok? Centrarse en el colaborador, centrarse en el equipo. Entonces, si tú armas tu estrategia de transformación digital, ¿no?, orientada a lo que efectivamente va a solucionar muchos temas para tu colaborador, y ahí tienes efectivamente muchos puntos o muchos pasos ganados. ¿Okay? Uno de los temas que nosotros en Siemens teníamos y recibíamos feedback constantemente era la gestión del desarrollo para los colaboradores. No sentían que había una gestión, no tenían claridad, o sentían quizás que no tenían las herramientas como para poder activarlo. Entonces, con eso nosotros trabajamos ya hace más o menos como unos 4 años lo que es On Your Career. On Your Career, que no solamente es la filosofía, efectivamente, de que tú eres el dueño de tu desarrollo y tú vas a poder, efectivamente, liderarlo, y la empresa, la organización, los líderes van a estar para poder apoyarte y guiarte, pero tú tomas la batuta. Sino que comenzamos a abrirle un ecosistema de herramientas digitales en los cuales ellos podían acceder para poder, efectivamente, gestionarse su autoconocimiento, su retroalimentación, y con eso después lo que le hicimos el año pasado, bueno, hace 2 años, es darle la visibilidad para que él pueda ver las oportunidades laborales. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Claro, las ofertas quizás de movimiento interno se podían antes, ni siquiera se veían, y en algún momento comenzaban a verse, pero solamente a nivel de tu país. ¿No? Te enterabas de que había una vacante en el área de finanzas, en la Business Unit XX, ¿no? Y los colegas decían, ¿cómo hago para yo poder tener esas oportunidades? Pues habría que levantar todo ese telón, ¿no?, para todas las organizaciones. Y eso fue también un choque, porque algunos colegas decían, pero voy a perder a mi colaborador, pero es que yo lo formé. Entonces, ahí viene un punto que te estás olvidando de la persona, te estás olvidando justamente del colaborador, que debe ser lo principal. Y una de nuestras filosofías en RH a nivel Siemens es: nosotros vamos a colaborar para potencializar, para lograr el mayor potencial de nuestros colaboradores. Entonces, teníamos que dar esas herramientas. Entonces, teníamos que habilitar y trabajar con los líderes para que ellos entiendan de que su colega, el miembro de ese equipo, que postula una posición en Ecuador, en Colombia, en China, o sea, estamos hablando de una compañía que está en 173 países, yo no podía cortarle a mis colegas la posibilidad de movilizarse. Estamos hablando previo pandemia, obviamente, aunque todo eso todavía ha continuado. Pero fue uno de los puntos que dijimos, listo, si ya le dimos el ecosistema de On Your Career, si ya le dimos efectivamente la plataforma para que ellos puedan entrar de manera efectivamente de autogestionable, cambio de mindset, ya no es que tu manager te va a decir, ven, que quiero que participes en ese assessment center presencial. Tú mismo puedes efectivamente activarte estos assessments que son individuales para que tú puedas recibir un informe y sigues empoderándote para conocerte, y puedes apoyarte con tu manager cuando les compartas el informe que te ha llegado con respecto al assessment que has participado. Entonces, eso es todo un proceso que teníamos que trabajar con los colegas, con los managers,
Y cuando le abrimos el portal de la movilidad internacional o de movilizarse dentro de la misma casa Siemens en un país, ¿no? Eso fue también otro trámite que tuvimos que empezar a trabajar, otro aspecto a gestionar mucho en lo que es la cultura, porque en un momento en nuestra organización teníamos una cultura muy vertical dentro de lo que eran las unidades de negocio. Este miembro de mi equipo es mío, yo lo formé, desde practicante estuvo conmigo, y ahora él es un senior, ¿cómo lo voy a perder? Está en mi plan de sucesión, ¿no? Entonces teníamos que hacerle ver que el colega va a seguir su crecimiento dentro de la casa Siemens, pero le tocaba quizás moverse a otra unidad de negocio porque iba a ampliar su espectro. Entonces, cuando comenzamos a darle esa visibilidad, a que ellos puedan participar, a que ellos puedan dar visibilidad de su perfil, y que puedan, mediante, imagínate, taguear. Nosotros tenemos una herramienta en la cual tú dices, ok, me voy a meter al organigrama de Reino Unido, al área de recursos humanos, al departamento de compensaciones, porque a mí me interesa seguir una línea en compensaciones, pero de manera internacional. Listo. Tú le das un clic en el organigrama del área de compensación de Estados Unidos y le llega a un correo electrónico al compensaciones de Reino Unido, que le dice que una persona de recursos humanos de Perú, o quizás de otra área, está interesada en una posición cuando se apertura. Pero está interesada en una posición. Entonces comenzamos a trabajar mucho lo que es el empoderamiento. Les damos la plataforma tecnológica para que ellos puedan efectivamente autogestionarse, pero ya comienzan a trabajar otro tipo de cambios de comportamientos, un cambio cultural dentro de la organización. Si no perdemos de foco si el centro efectivamente para nosotros, que debe ser nuestros miembros de equipo, entonces el resto se te va a ir desmoronando. Para mí, lo que dijo, por eso retomé lo que dijo Carlos al inicio, para mí esto es lo clave dentro de lo que es efectivamente la transformación digital y la estrategia que tú quieres efectivamente, que tú quieres implementar dentro de los recursos humanos, y entre ellas lo que es transformación digital, tiene que partir por ahí, ¿no? Ahora vino la pandemia, sí, perfecto. Nosotros veníamos trabajando desde el año 2012 con una política de trabajo en casa. 2 veces a la semana. Qué bonito, ¿no es cierto? Luego nos dijeron, te vas todo el tiempo a tu casa. Y ahí cambió un poco el ánimo. Claro. Pero ¿qué viene ahora? Viene mobile working. Post pandemia para nosotros va a venir mobile working. Sí, tenemos ya la plataforma tecnológica para poder trabajar desde cualquier lugar, no necesariamente de tu casa ni de la oficina, sino desde cualquier lugar donde el colega sea productivo para la organización. Y le tenemos que dar esa flexibilidad. Eso es un nuevo foco para nosotros, pero siempre pensando en sacar, o poder ayudar a sacar el mayor potencial de los team members de la organización. Vale, vale. Yo te escucho, Karin, y de verdad veo tendencias que se vienen hablando de recursos humanos con una claridad por la dimensión y la compañía en la que estás, siendo una compañía súper global, ¿no? Yo quiero quedarme con algunas de las cosas que tú hablabas de estas experiencias en los managers y en el ejercicio de liderazgo y la concepción de liderazgo, ¿no? Y hemos hablado de los procesos de transformación y aquello que funcionó, ¿no? Pero ahora quisiera traer a la mesa algo que es clave y es el rol de líder. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuáles son esos matices de los líderes que necesitamos acompañando, moviendo, motivando? Y voy a empezar por Karina, para que nos cuente, sobre todo porque ahora estamos en entornos complejos, situaciones de incertidumbre, modelos de trabajo nuevos, procesos culturales, procesos de compañías en reinvención. ¿Cuál es tu perspectiva del liderazgo que necesitamos para poder trabajar? Y eso va a nosotros, que muchos lideramos equipos o tenemos un rol de liderazgo en las compañías. ¿Cómo lo ves, Cari? Sí, ¿sabes qué? Tratando de ser prudente en mi respuesta, siempre pienso que cuando hablamos de liderazgo pedimos de todo, ¿no? Entonces, bueno, voy a comentar todas las características que creo que debería de tener un líder que apoye en esta transformación digital y por qué, ¿no? En primer lugar, creo que debe ser un líder de vanguardia, ¿no? Y cuando hablo de un líder de vanguardia, no digo un líder de futuro, sino un líder que está en onda con lo que está sucediendo el día de hoy en la empresa. Como dice Carlos, no es el futuro del trabajo, es el trabajo hoy, ¿no? Entonces debe de ser un líder que, como dicen, ve un poquito más allá o ha tenido la curiosidad de ver cuáles son las tendencias que se están moviendo a nivel global, que pueda conocerlas y que pueda regresar, digamos,
a su grupo de trabajo para poder transmitir ese conocimiento y entusiasmar al equipo con lo que está sucediendo, ¿no? Y ser ejemplo para que pueda implementar todas estas cosas. Un líder, además, muy inspirador, porque lo que tú tienes que hacer es, ¿sabes qué? Sacar a la gente de su zona de confort, ¿no? De la manera tradicional de hacer las cosas. Y en ese sentido, si cuando nosotros hacemos los ejercicios de potencial, de talento, o cuando evaluamos a la gente, lo que vemos es que probablemente tenemos más en nuestro equipo gente que le gusta hacer las cosas de manera tradicional que de manera no tradicional. Son muy pocas personas. De hecho, el porcentaje menor está en las personas que quieren hacer las cosas de manera diferente. Entonces, tiene que ser una persona que realmente tiene que tener mucho tino porque tiene que conocer qué personas realmente quieren hacer ese cambio transformacional. Y las personas que no quieren hacer ese cambio transformacional, ver dónde pueden jugar un rol dentro de la organización, y también tiene que ser un líder con mucho coraje para tomar decisiones y traer los perfiles adecuados a la organización. Una cosa bien importante sobre el líder, o características sobre este líder, es un líder que tiene que manejar la ambigüedad, porque en este contexto que está trayendo una nueva tendencia, un tema de transformación, que no sabemos cómo funciona, porque tú le preguntas acá a los speakers que están acá y a otros speakers cómo se come esto, y cada uno te va a dar una fórmula distinta. No hay una forma igual para todos, y eso es un consenso. Para cada empresa, para cada coyuntura, es completamente diferente. Y para eso va a tener que vivir con mucha ambigüedad, va a tener que tolerar la ambigüedad y va a tener que manejar la ambigüedad. Entonces el líder debe tener esas características. Debe tener mucho foco en data, porque ya no somos los profesionales que hablamos de las cosas que nos parece, sino tomamos decisiones en función a la data que nos va arrojando todo lo que hemos ido colectando a través del tiempo, recogiendo a través del tiempo y analizando, y teniendo al cliente como principal stakeholder. El liderazgo de arriba hacia abajo, y esas creo que deben de ser las características, que son varias. Obviamente debería de ser un Superman o dos Supermanes que tengan esto, también hay que ser conscientes, pero estas son algunas características que yo veo en los líderes que apoyan procesos de transformación digital. Muchas veces son líderes incomprendidos también, pero porque Sí, es como los cual. locos dentro de la organización, ¿no? Pero el clic está en enamorar a la gente, ¿no? Ese creo que es un factor crítico de éxito, como dicen las consultoras, ¿no? De llevar esta visión aparentemente loca y que la gente se enamore y diga, sí, lo tenemos que hacer todos. Perfecto, Cari, súper bien. Y sí, a mí me encantó ese término de prudencia, porque es cierto, a veces como que necesitamos como ponerle la lista de chequeo, y has hablado de conceptos muy humanos y muy prácticos también del estilo de liderazgo, de las características del liderazgo. Carlos, ¿qué nos complementarías de tu experiencia? Justo, buena palabra. ¿Qué te complemento? Porque Cari te ha mandado toda la lista. Y voy a tener que hablar dos cositas, porque si no, no le dejo nada a Karim. Bueno, ¿qué puedo decir? Dos cositas. De verdad que lo que ha comentado Cari es súper completo. Yo añadiría que hoy por hoy, líder empático. Tenemos que ser muy empáticos, tenemos que estar en los pies de nuestros colaboradores, no solamente mirarnos a nosotros mismos o el requerimiento específico de la organización, sino ser empático. Hoy por hoy, todos estamos, o la gran mayoría, trabajando en nuestras casas. Hemos trasladado la oficina y hemos adaptado una sala, un cuarto, una terraza, en fin, el lugar que uno podía, lo ha adaptado. Las empresas hemos puesto, pues, de repente laptops, internet, cada uno ha hecho más o menos lo suyo y ha ayudado al colaborador para que pueda hacer su trabajo. Pero dentro de la casa, también hay cosas que hacer. Hay que recoger el delivery, hay que ayudar de repente a lavar los platos, o en algunos casos también se quedaron sin una ayuda en la casa y también hay que ayudar, pues, a barrer, a limpiar. O sea, hay que pensar que en todos los casos son diferentes. Y no pensar en el clásico de 9 a 5 tú tienes que estar full trabajando, porque ahora tenemos que ser flexibles y nuestro liderazgo tiene que ser cambiar radicalmente. Siempre fue por resultados, pero claro, qué fácil era cuando yo te lidero por resultados, pero te estoy viendo de mi escritorio y te estoy viendo ahí todo el tiempo. Entonces yo sé que la estás haciendo, porque ahí por lo menos te veo. Pero hoy, nuevamente, tenemos que confiar en nuestra gente, dar el espacio, tenemos que ser flexibles para que cada uno pueda manejar sus tiempos, y obviamente el colaborador responsable, comprometido,
dentro de cómo se organiza, va a cumplir con lo que espera la organización de él. Entonces, el líder tiene que ser empático, tiene que ser flexible, tiene que ser cercano, no solamente hables de trabajo. Hoy tienes que hablar cómo te sientes, cómo está tu familia, has tenido algún caso, qué te preocupa, cómo estás consiguiendo tus comidas, tienes algún delivery, tienes ayuda, en fin, no te quedes simplemente en el trabajo en sí. Hoy más que nunca tienes que ser cercano. Y bueno, obviamente también tienes que ser un líder que inspire, que motive, porque nuestra gente y sobre todo el perfil de lo que buscamos ahora, hablando de transformación, la gente no viene por el nombre de la empresa, tampoco viene a veces por el sueldo, viene para ver cómo va a transformar, cómo va a trascender en la organización, cómo esta organización a la que yo voy, Siemens, Química Suiza, Pacífico, Prima, va a ayudar a que yo trascienda como profesional y como persona. ¿Estamos listos para darle eso? Ese es un rol también que el líder de hoy debe tener entre sus cualidades. Y ahí te dejo, Karin. Sí, y yo le voy a pedir a Karin que nos complemente un poco más, porque tú nos dejaste con esto del trabajo móvil, ¿no? Las tendencias. Yo estuve en una certificación hace poco y hablaban de los nómadas digitales, y claro, decía Carlos, cómo lideramos cuando no vemos a la gente, ¿no? Y hoy es como ¿cómo estás? Es una pregunta que te puede abrir conversaciones muy profundas. Entonces, Karin, ¿cómo se preparan? ¿Cómo están preparando sus líderes desde Siemens? Mira, correcto. Y nosotros comenzamos justamente en el 2012, como les comentaba al inicio o en intermedio de la sesión, ¿no? En el año 2012 lanzamos nuestra política de home office. Y ahí era el primer cambio para el líder, porque era simplemente, sí, tu colega 2 veces a la semana va a gestionarse desde casa. No, pero es que yo necesito tenerlo porque necesito una reunión. Pero puedes activar tu reunión porque para eso tienes Circuit, o para eso tienes efectivamente URA, o para eso también tienes efectivamente ahora Microsoft Teams, ¿no? Entonces, eso fue un proceso, una evolución. Entonces, ahora cuando hablamos de mobile working, la pandemia nos ha ayudado muchísimo dentro de todas las cosas duras y malas y feas que hemos tenido que vivir, pero nos ayudó muchísimo a romper esos paradigmas que teníamos, ¿no? Y que los mismos líderes se sientan efectivamente ya tranquilos y confiados y con mayor efectivamente cercanía a su equipo. O sea, el mobile working para nosotros es efectivamente eso. O sea, tú vas a tener a tu colega trabajando no en la ciudad, no en la localidad, pero lo tienes ahí conectado. Y tienes que tener también, como decía Carlos, mantener esa cercanía, esa comunicación. Lo que estás dando es confianza a tu colega. Lo que le estás dando efectivamente es esa apertura, ese empoderamiento, esa accountability. Se lo estás demostrando. Entonces, él va a poder gestionar su agenda. Y ahora en la pandemia, parte también de los temas, cuando hablábamos un poco de las características de los líderes, justamente Carlos también señalaba, no dejar de ser humano. Teníamos una serie de focos, teníamos que atender el negocio no se nos podía caer, pero nuestros líderes no podían desenfocarse de la parte humana que tenían que seguir teniendo ellos con sus team members, ¿no? La realidad, sí, no tengo ahora apoyo en casa, tengo a toda mi familia acá, tengo que bloquearme de 12 a 2 de la tarde porque tengo que cocinar. Entonces, y el líder tenía que dar el ejemplo. Entonces, nos veías a nosotros en las town hall meetings, que eran nuestros plenarios que se tuvieron que hacer virtual, ¿no? Donde tenías efectivamente el top management dando ejemplos y haciendo videos para poder representar casuística de cómo podemos y por qué efectivamente sí tenemos que aceptar el que yo pueda bloquearme dentro de la tradicional estructura horaria que teníamos, ¿no? De 8 a 5, que eso ya se está perdiendo, aunque el ministerio nos da algunas pautas y algunas reglas, pero que tú digas efectivamente, mira, es que no me hago ningún problema, no me preocupo que de 12 a 3 tú me bloquees, o que de 3 a 5 tengas bloqueado porque tienes que llevar a tu hijo a un chequeo médico, o porque tienes que acompañarlo quizás a una práctica, a una sesión, no solamente porque está en pandemia, sino también efectivamente después de la pandemia, post pandemia. Estamos hablando de orientarnos a que le estamos dando el empoderamiento, la confianza, la flexibilidad. Y si mi colega me dice, es que me tengo que quedar trabajando no sé, en Washington. Tengo un colega que ahora no pudo regresar y está despachando, su departamento lo está manejando desde Estados Unidos. Tenemos la plataforma digital, entonces lo que tenemos que reforzar mucho justamente es
el cambio efectivamente de idiosincrasia, y lo que nos ha ayudado muchísimo este escenario es que hemos visto que en la práctica sí era viable hacerlo, ¿no? Entonces, nuestro líder tiene que ser efectivamente humano. Suscribo todo lo que dijo Karina, suscribo todo lo que dijo Carlos, ¿no? Me enfoco mucho en lo humano y también en hacer el acompañamiento, porque un líder que está orientando cambios, la transformación digital es uno de los tantos cambios que vamos a tener que nosotros que vivir. Entonces tiene que estar cerca de su equipo para poder acompañarlo y guiarlo en ciertas partes, para poder efectivamente aclararle las dudas y el camino o los temores que se podrían dar. Y también solamente agregaría un último punto, que es incentivar e impulsar mucho lo que es la colaboración transversal. No es solamente en mi departamento, no solamente es en mi área, no, es cross, ¿no? Y eso efectivamente lleva a que sea mucho más potente todavía el impacto de todas las iniciativas que tú podrías tener en los diferentes cambios y proyectos que estás involucrando. Perfecto, chicos, muy bien. La verdad que yo, acá solamente hacer un paréntesis, me están llegando muchas preguntas, ahora las comienzo a leer. Y la última pregunta que quiero hacer para esta primera parte del conversatorio, porque de ahí voy a ir pasándole las preguntas para que las respondamos en vivo de las personas que nos acompañan, tiene que ver con algo que va saliendo mucho en el chat. Hoy hablamos de transformación digital, agilidad, mindset, trabajo remoto y una serie de tendencias, experiencia del empleado que las vamos escuchando y cada vez va creciendo un poco más, va creciendo un poco más. Algunas parecieran que fueran más de, oye, nombre, cliché, o sea, todos vamos agile, agile, ¿no? Alguien me decía que lo mejor es hacer agilidad sin decir que que estamos haciendo agilidad. Pero aquí quería preguntarle a ustedes, como líderes, gestores de personas, profesionales, ¿cómo adoptan, cómo eligen, cómo conciben todo esto que va ocurriendo y al final lo toman o lo adoptan para su gestión, lo proponen también para acompañar diferentes necesidades en el rol de servicio que tenemos desde HR? Y acá lo dejo abierto para quien quiera comenzar a decirme cómo convive con la adopción de todas estas tendencias, si queremos llamarlo así, modelos, enfoques del que hoy disponemos. Si me permiten, ¿ya? Les voy a contar mi experiencia, ¿ya? Mi sincera experiencia de todo esto con algunos años que llevo y que de repente Carlos también coincidirá, no lo sé, ¿no? Pero cuando empezaron a salir todos estos términos de Agile, Lean, Scrum Master, PO, Sponsor y todo lo demás, les cuento mi reacción, ¿ya? Mi reacción fue, esto es lo mismo que hacíamos antes, ¿no? O sea, de verdad, MVP, ¿no? Me confieso, ¿no? En mi ser anterior, en mi vida anterior, lo que sea, que no me gustaba, porque yo decía, es lo mismo que siempre hemos hecho, hay que hacer las cosas rápidas, nada más, ¿no? No sé si era una resistente o no, pero una escéptica en todo caso, porque decía, esas son una de las tantas modas que hay en gestión humana, que sale una moda y después se desinfla, ¿no? De verdad que yo pensaba eso al inicio cuando escuchaba esos términos, malazos, ¿no? No debería ser, soy directora de gestión humana, bueno, también soy humana, ¿no? No solo directora. Y con el tiempo vi cómo los productos comerciales empezaron a salir, la metodología que tenían los chicos, los MVPs que iban sacando, los aciertos y desaciertos. O sea, oye, todos en una gestión tenemos aciertos y no nos va tan bien, ¿no? Sobre todo cuando de repente no hay los años de experiencia, ¿no? Entonces le empecé a tener mucho más respeto, o sea, con la experiencia y con conocer un poquito más, empecé a tener un poco más de respeto. Y de repente la falta de respeto que le tuve era que las personas que nos presentaban estos modelos eran personas que probablemente, pensando ahorita mientras voy hablando, eran consultoras muy lejanas a nuestra realidad. Entonces, de repente venía una consultora de Inglaterra o una consultora, qué sé yo, de Indonesia, donde tú quieras. Y yo decía, pero esta gente no ha caminado en el cerro, ¿no? O sea, ¿cómo pretende hacer este trabajo, no? Pero conforme pasó el tiempo, porque creo que esto se va afinando en el tiempo, ya vimos cómo es que realmente funciona adecuadamente estos modelos agiles,
¿no? Estos modelos de trabajar en MVPs, estos modelos de sponsor, y de verdad la efectividad que tiene. Y ahí es cuando digo, en lo personal, esto bien manejado funciona. La organización tiene que ser sensibilizada primero, ¿no? Primero sensibilizada de que si no nos transformamos, vamos a irnos apagando, no necesariamente morir, porque hay organizaciones que puedes mantenerte navegando durante un tiempo, pero allá tú, ¿no? O sea, te viene una pandemia y te arroja, ¿no? Entonces, generar un sentido de urgencia, sensibilizar a la organización y empezar a tener grupos de innovación, y si puedes tener, como lo mencionó Carlos, un área de un laboratorio de innovación que te soporte todo esto e irradie dentro de la organización, ya sea dentro de la organización, fuera de la organización, porque hay diferentes modelos, mucho mejor. Y así fue como nos estamos adaptando, ¿no? Porque esto es un proceso. Tal cual. Gracias, Cari. Carlos, Karin. Ya, si quieres, yo hablo para que Karin cierre. Muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, coincido con lo que dice Cari. Las cosas que hemos escuchado ahora, de alguna manera las hacíamos con otro nombre, es verdad. Pero ahora también hay una metodología, hay un poco más de método, proceso, está como que mejor estructurado, y además está asociado a que los perfiles van cambiando, son diferentes, ¿no? Entonces, tú puedes pensar, ahora, no necesariamente, eso sí, todas las empresas deben tener un squad, que es una mesa ágil de trabajo, o una tribu, no necesariamente. O sea, eso va a depender de cada organización del momento que esté, de la necesidad de su negocio, o cómo quiere ver su producto, o el canal con el cual va a colocar su producto. Pero lo que yo sí recomendaría es que sí todos empiecen a pensar y a cambiar el mindset, y podemos llamarlo el mindset ágil. O sea, en otras palabras, hay un término que se usa bastante, que antes también lo teníamos, pero ahora, ¿qué se llama? Co-crear. Ahora, cuando estás haciendo algo que dices en el término ágil, estoy co-creando. ¿Qué se usaba antes de la pandemia cuando querías co-crear? Se pusieron de moda los post-its, no sé si se acuerdan. Todos ponían los post-its en las pizarras y se ponían a co-crear los equipos. Una vez que co-creaban, hacían retrospectiva. Son términos que usábamos antes, pero ahora ya está dentro de todo un esquema organizado, dentro del mindset de agilidad. El MVP, como dice Cari, existió, pero de repente ahora, como ya tiene un concepto, tiene otra dinámica, tiene otra cadencia, si estás viendo productos que salen al mercado buenos, que no tienen que ser perfectos, pero que ya estás llegando al cliente. Entonces, eso también es importante, son cosas que realmente son necesarias para ir incorporando. Pero yo más me quedo, no pensemos, como recomendación a todos los que nos pueden estar escuchando, no piensen que todas las empresas tienen que empezar a formar sus squads, sus tribus, y tienen que contratar Scrum Master, Agile Coach y todo lo demás. Primero que si todo el mundo lo hace, no alcanza para los que lo están convirtiendo. Pero fuera de bromas, quédense con el concepto de la agilidad, de lo que trae de atrás, la colaboración y la co-creación. Creo que son los dos conceptos fuerza que yo podría compartir con ustedes. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y Karin, para cerrar esta pregunta. Siempre me la deja difícil, Carlos. Tú mencionabas en un momento es cómo priorizamos, por dónde partimos, ¿no? Cómo comenzamos. Tienes que identificar, sí tienes que analizar como organización en qué nivel estás y cuáles son tus principales puntos efectivamente apalancar, ¿no? Apalancar que, sabiendo que si el esfuerzo que vas a poder efectivamente meter, invertir, ¿no? Va a tener efectivamente un impacto, ¿no? Y no te demasiados recursos que quizás no los tienen, porque comenzamos al inicio también es que generalmente áreas como la nuestra, justamente de innovación, digitalización, es el más conservador, ¿no? De todos. Así como algunos ministerios son muy conservadores con el presupuesto que les dan, ¿no? A veces el ministro de Economía no asigna necesariamente los presupuestos que quisiéramos al área de recursos humanos, ¿no? Por eso es importante identificar, ¿no? Por dónde comenzar. O sea, como dicen, a la vaquita hay que comerla por partes, pero también tienes que priorizar por dónde, ¿no? Si tu tema principal, si lo que te está pegando a la médula, ya sea de tu indicador con tus team members o con tu operación,
está basado en alguno de los procesos de rutina operativa, entonces tienes que comenzar por ahí. Si eso ya lo tienes estabilizado, si eso ya lo tienes en todo caso ya bien manejado y gestionado, entonces ya tienes que irte al siguiente nivel y ya tienes que dar, efectivamente, ver los espacios también de lo que es efectivamente la demanda que los miembros del equipo mismo te están pidiendo como organización. Nosotros en la Casa Siemens sí, teníamos perfecto, los procesos básicos los teníamos automatizados, estábamos ya con esa base sólida. Teníamos una parte que no estaba efectivamente bien consolidada, que era la gestión del desarrollo. Y en los diferentes espacios que teníamos con nuestro personal a nivel mundial o en los países, era uno de los puntos de agenda pendientes. Ahora estamos con un reto, porque ahora que lo tenemos montado, tenemos que decirle, epa, ya está montado, ¿no? Ya puedes gestionarlo, métete, lánzate. Pero era parte, efectivamente, lo otro ya estaba cerrado. Teníamos ahora que darle, efectivamente, prioridad a este input que nos estaban dando constantemente los colegas, foco, efectivamente, en el colaborador. ¿Qué va a ayudar que mi colaborador? En el caso de la etapa que estábamos nosotros, mi foco es ayudar a que ellos puedan desarrollarse, puedan crecer, puedan obtener su mayor potencial en mi organización, ¿no? Que se queden con nosotros en la Casa Siemens, que sean contentos y motivados para estar en la Casa Siemens. Entonces, nos focalizamos a lo que era tener todo el ecosistema de gestión de desarrollo al alcance de ellos con plataformas, con herramientas autogestionables. Pero fuimos yendo de menos a más. Porque a veces podemos comenzar con los grandes planes y de repente dices, ¿pero a qué disparaba? ¿A qué apuntaba esto? ¿En qué contribuía? ¿En qué repercutió? O sea, ¿en qué efectivamente impactó? Y si no le impacta a mi colaborador, si no le agiliza un tema, si no le quita efectivamente una carga de trabajo, si no efectivamente da respuesta a sus necesidades de crecimiento, de autogestión, no le estamos pegando bien. Pues eso sería más que nada mis. Perfecto, Cari. Buenísimo cierre. Y ahora vamos a ir un poco con las preguntas. Nos han llegado muchas preguntas de antemano. Les vamos a pedir a todos que tengan un poquito de comprensión si alguna no logra ser abordada, porque nos han llegado muchas preguntas y voy a intentar tomar aquellas que puedan generar espacios para seguir y sean abarcativas a otras. Voy a empezar primero por una que nos hace Javier Ruiz, que es con el tema de la transformación digital y cultura ágil. ¿Cómo lo alineamos con la transformación emocional en el colaborador, más aún en incertidumbre, entre paréntesis, VUCA, que estamos viviendo por la coyuntura y hace un puntapié de incluyendo las diferencias generacionales que existen en las organizaciones? No sé si alguien le... Pero la pregunta es bastante amplia, ¿no? ¿Cómo lo alineamos todo esto que venimos hablando con la transformación emocional del colaborador en espacios de incertidumbre con los elementos de diferenciación que hoy existen? No sé, hay Carlos, Karin. A ver, comienzo y Carlos seguro que va a exponenciar. Ahora Karin, tú arranca para que... Y Carlos después va a exponenciar. No, a ver, efectivamente son temas que pueden converger, como han convergido en este momento. O sea, efectivamente, en el último escenario fue lo que VUCA decía que ya venía, pero nos puso en la realidad y tenemos que enfrentarnos a gestionar, ¿no? Y obviamente sobre la marcha, para para la gran mayoría quizás de las empresas en la industria peruana, que tuvieron que comenzar efectivamente a hacer esos cambios. Y Cari lo señalaba en un momento, ¿no? Mis protocolos, mis procesos, me los tengo que saltar, no están efectivamente al alcance. Yo creo que es importante manejar un mensaje de mucha tranquilidad y de mucha pauta con los colegas. Y tiene que venir del top management, ¿no? Porque sabemos que es un reto que estamos enfrentando todos, pero esa sensación de incertidumbre, los cambios, los hemos vivido en todas las organizaciones y creo que lo que ayudó mucho a que los colegas se sientan tranquilos es efectivamente cuando sentían que la compañía les daba también ese mensaje de tranquilidad. Y sabemos que tenemos que enfrentarnos en un nuevo reto, sabemos que nos vamos a embarcar efectivamente en hacer cambios, que nos va a pegar a todos nuestros protocolos y que quizás teníamos que mantener nuestras tareas en el día a día y aparte desarrollar proyectos porque teníamos que montarnos en herramientas, en procesos más digitales de lo que teníamos antes, ¿no? Pero si saben de que eso tiene efectivamente una línea, una meta, ¿no? Y hay esa constante comunicación y cercanía por parte de los líderes de la organización, yo creo que eso ayuda mucho a poder efectivamente dar esa tranquilidad. Generar espacios también para que los colegas puedan manejar esos sentimientos de ansiedad,
creo que ha sido uno de los puntos bases que la mayoría de las organizaciones han tenido que gestionar y activar durante este último año. Generalmente tenemos los programas de bienestar, que están bien anclados. El programa de bienestar tienen que ahora abocarse a tratar de manejarse de manera virtual, y en el caso de nosotros, que creo que no somos los únicos, no solamente llegar a mi colaborador, llegar a la familia. Mis programas de bienestar, de asesoría psicológica, de asesoría de salud, de consultoría, tenían que llegar a la familia, al papá, a la mamá, a los hermanos, a los cuñados, porque son el núcleo, efectivamente, de mi team member. Si él no estaba, obviamente, con esa tranquilidad, simplemente no estaba yo cumpliendo el rol. Y no necesariamente es que somos una compañía que somos full proteccionista, no, pero hay que activar las acciones en los momentos que se amerita, ¿no? Y en una situación como esta, tenías efectivamente que activar varias de las palancas de tu switch de energía. Carlos. O Cari. Yo voy a hacerlo cortito. No se preocupen. Bueno, una de las cosas que creo que es bien importante, por ejemplo, que nosotros hemos implementado, ha sido que tenemos live con el gerente general, los tenemos una vez al mes, y tenemos una plataforma que también justamente la teníamos felizmente antes de la pandemia, que es Workplace de Facebook, que nos permite estar conectados todos los colaboradores a nivel nacional en el lugar que estés. Justo como mencionaban, hoy tú no puedes trabajar en tu casa de Lima, pero si te agarró la pandemia en otro país, tú trabajas sin ningún problema. Entonces, esta plataforma te permite, de donde estés, estar conectado. ¿Qué hace en el live el gerente general? Toca diversos temas de los negocios, de cómo vamos con los casos de COVID, y decisiones que hemos ido tomando en el camino para proteger, en la medida de lo posible, la estabilidad de nuestros colaboradores. Por ejemplo, nosotros anunciamos algo importante el año pasado. El año pasado dijimos, el tema se viene duro. ¿Por qué? Porque, como les contaba, la pandemia avanzó con fuerza y ya nuestra área actuarial ya estaba viendo cómo iban a venir los siniestros y los cálculos que tenía que hacer para pagar justamente nuestro compromiso con nuestros asegurados. Sabíamos que los números no iban a venir del todo bien. Tuvimos, para poner otro ejemplo cortito, 4 meses que nadie podía mover el carro. Evidentemente se afectó mi negocio de seguro de autos, se afectó mi negocio del SOAT, pero para ahí también tuve mejor sinistralidad porque los carros no se movían. ¿Y qué hicimos nosotros? Hicimos una devolución de primas a nuestros clientes por el seguro de autos. Entonces hubieron varias cosas que empezamos a hacer, pero sabíamos que igual los números no iban a cerrar bien el año 2020. Y una de las decisiones que tomamos fue, ¿saben qué? Vamos a reducir el presupuesto de capacitación en tanto por ciento, vamos a evitar nuevos puestos para este año, y además vamos a hacer un congelamiento salarial por este 2020. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque queremos que todos durante este año tan difícil con la pandemia tengan trabajo. Y lo dijimos en un live y lo hemos venido reforzando durante el año, no solamente el gerente general, sino los diferentes líderes de la organización, y fue muy bien recibido. O sea, ¿a quién le va a decir en plena pandemia que te digan, no te voy a subir el sueldo porque cuido cuidar tu trabajo? Oye, olvídate, la gente lo tomó muy bien. Entonces, así, ese tipo de medidas tomamos. Y complementando el tema de bienestar, obviamente, trabajar en tu oficina no es lo mismo que trabajar en tu casa. Tienes, en algunos casos, hijos pequeños. La familia, a veces, cuando ya está todo el tiempo junta, pareja, de repente por ahí empiezan a haber algunas peleas, complicaciones. Y nosotros, el año pasado, también ya teníamos y reactivamos una plataforma que se llama Te Escucha, que es una plataforma de ayuda psicológica, donde, como decía Karim, la puede usar el colaborador, la esposa, los hijos, los papás, en fin, está para la familia. Y hablas de los temas que quieras, de cómo me organizo en mi casa, cómo hago para poder manejar el horario con mis hijos que están pequeños, en fin, te ayuda un montón. Entonces, todas estas cosas ayudan, y hay más cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Pero ayudan a, dentro de todo, dar tranquilidad. Lo más importante es ser sincero y ir siempre comunicando lo que está pasando en la organización, no tenerla ajena a los resultados. Si los resultados de la organización no vienen bien, si tienes que tomar medidas un poco drásticas, coméntalo en tu comité de gestión, bájalo a los líderes y conversa con los equipos. No agarremos a nadie de sorpresa, y yo creo que la comunicación directa es la mejor comunicación que podemos tener y es la que va a dar más tranquilidad a nuestros colaboradores. Gracias, Carlos. No sé si, Cari, tú quisieras complementar algo más a lo dicho por Carlos y Karim. Sí,
Rápidamente, bueno, lo que siempre comento, ¿no? Hay colaboradores que manejan mejor la ambigüedad, hay colaboradores que no, ¿no? La excepción son los colaboradores que manejan mejor la ambigüedad. Entonces, lo que hay que hacer en este contexto, ¿no? Que tenemos un contexto volátil, pandemia y encima con transformación digital, o sea, son un montón de cosas que tenemos que manejar, es dar estructura por los 4 costados. Como dice Carlos, reuniones en comités con los gerentes, darles todo el apoyo psicológico posible, hacer el recordatorio para que todos los que puedan llamar, dar las facilidades para que se llamen, hacer estas reuniones con los psicólogos de manera privada, si no pueden llamarla dentro del centro de distribución, darle algún otro tipo de acceso, comentarle todas las estructuras de salud que tienen, centro de salud, balones de oxígeno, qué hacer en caso se enferman, con quién llamar, cómo los podemos ayudar, bonos de auxilio, préstamos, etcétera, para que la gente sepa que si algo les pasa, van a estar soportados y van a estar ayudados. Realmente la situación que estamos viviendo, independientemente de imagínense, transformación digital en pandemia, que ni siquiera tenemos la vacuna, ni sabemos qué tan efectiva podría ser o no, realmente es muy angustiante, gente perdiendo no solo los trabajos, sino los esposos perdiendo trabajo, las familias perdiendo trabajo y perdiendo la vida. Entonces, es una situación que gracias a Dios, por lo menos los que estamos acá, podemos contarla, pero es una situación que está movilizando muchísimo a los colaboradores y que además le va a costar mucho trabajo recuperarse. Hay que ser muy sensible con todo el apoyo social que podamos tener para que salgan adelante y después, cuando la gente entre a trabajar, que no entren en ataques de pánico o situaciones de debilidad emocional o estrés emocional que puedan afectar la productividad. Lo que queremos es que se reinserten bien, productivos dentro de lo que les haya pasado. Pero es una excelente pregunta la que han planteado. Vale, gracias, Cari. A ustedes en realidad. Y acá quiero, Carlos, ir contigo con una pregunta que nos ha hecho Roxana Duarte, que tú lo mencionabas dentro de responder a esta pregunta que tiene que ver con el proceso de acompañamiento emocional, y ella nos pregunta cómo hace para escuchar a los colaboradores. ¿Qué le ¿Cómo hacemos dirías nosotros? a Roxana? ¿Cómo hacen Ya. ustedes para escuchar a los colaboradores? Bueno, de hecho, el comunicado, digamos, general es a través del live que les comentaba del gerente Ok. general. Pero eso no es lo permanente y son mensajes bien generales para que todos estemos, digamos, en el loop de lo más importante que debe conocer la organización, ¿no? Pero lo que tenemos nosotros es una relación muy directa con nuestra gente a través de los líderes. Los líderes están en contacto permanente con sus equipos, escuchándolos, ¿no? Nosotros como GDH, como el área de recursos humanos, somos los grandes facilitadores. Somos los que damos las herramientas, somos los que te ayudamos con la plataforma, somos los que te decimos en este contexto manejemos de esta manera la evaluación de desempeño, en fin, damos las pautas generales, pero los líderes tienen que hacer su trabajo. Y es ahí donde yo creo que en el caso de Pacífico y Prima nos está yendo bastante bien. Nuestros líderes están bien cercanos y ellos son los que de primera mano nos levantan algunas alertas que nosotros podemos tener. Eso por el lado de la confianza que tenemos con los líderes. Evidentemente, también, Roxana, tenemos un par de cosas más que hemos hecho. Por ejemplo, todas las empresas normalmente hacemos encuesta de clima laboral. Pero nosotros el año pasado dijimos, oye, encuesta de clima laboral una vez al año muy poco, porque necesitamos ver cómo se siente la gente. Y creamos una encuesta que le llamamos sentimiento del colaborador. Y le hicimos 4 veces el año pasado, 4 veces. 4 veces le preguntamos a la gente en 10 preguntas cómo se siente. En sus temas de salud, sus temas del apoyo de las herramientas digitales que puede tener para hacer su trabajo, en los temas cómo está con su líder, en los temas que está con su equipo, y en resumen, cómo te sientes colaborador. Y esa data la hemos trabajado reforzando el input que teníamos con los líderes. Entonces, lo hemos tenido monitoreado todo el año y no nos hemos detenido. Ahora hemos empezado el año haciendo el live del gerente general, como les acabo de contar,
Estamos ahorita haciendo focus group, porque hemos hecho también una encuesta de cultura a finales del año pasado, y estamos empezando a llamar a la gente en una plataforma como esta. Tenemos salas y hacemos dinámicas para poder ahondar un poco más con ellos y ver cómo se sienten. O sea, yo te diría que tenemos dos frentes. El líder, que está ahí y lo está cumpliendo muy bien, y está siempre pendiente de los colaboradores, y nosotros como GDH facilitando otras alternativas de tener la cercanía con la gente. Y ese mix nos está ayudando a tener y saber qué es lo que necesita nuestra gente y poder plantear planes de acción que nos ayuden a tenerlos cerca y protegidos y motivados. Vale, gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ahora le voy a pedir a Cariño, a Karina, de repente entre las dos podemos complementar, porque aquí estaba leyendo rápidamente las preguntas y hay varias preguntas que nos hacen con respecto a los procesos y en los aspectos legales laborales, ¿no? Desde cómo encarar una supervisión por el Ministerio de Trabajo, las evidencias físicas, la supervisión, la validación de la jornada laboral. O sea, acá podríamos hacer un live ahí, David, luego te la voy a pasar porque hay muchas preguntas relacionadas a cómo estamos lidiando, por llamarlo así, con todos los requerimientos legales, normativos que por ahí no están en el mismo pie en que las organizaciones estamos mutando, ¿no? No sé, lo planteo tanto para Karina en su experiencia global y también Karina, que tú estás sobre todo con procesos que hoy tiene una tracción híbrida, ¿no? Presencial, gente de planta, equipos en remoto. Le doy pase a quien quiera responder. Bueno, les cuento un poquito la experiencia que estamos teniendo en química, ¿no? Con toda la normativa que ha salido de la 9, creo que 942, ya vamos a la 972, creo que hemos pasado como, pueden ser unas 7, 8 normas de seguridad y salud en el trabajo, de resoluciones ministeriales, que nos hemos tenido que adaptar. No estoy respondiendo específicamente al tema de asistencia, sino al tema de seguridad. Ha sido un desafío bastante grande, y ha sido muy importante contar con un equipo sólido de seguridad y salud en el trabajo que ha leído y ha releído la norma en conjunto con el área legal. En temas de asistencia, ahí no tenemos mayor problema. Lo que sí se nos viene es todo el tema de seguridad y salud del trabajo ya desde casa, ¿no? Todo el trabajo remoto y cómo vamos a dar la seguridad. Y creo que no solo se va a detener en el trabajo físico, sino a trabajar el aspecto emocional. Y en temas de norma, yo soy siempre una adherida a las normas que salen, porque las normas no son para molestarte, son para cuidar al colaborador. Y si tú lo entiendes en ese sentido, hay que agradecer que nos puedan dar un marco donde podamos ir trabajando, ¿no? Inspecciones de la SUNAFIL, solo tuvimos, me parece, alguna, porque tenemos sindicato, y una huelga, una inspección, todo ok, pero de ahí nada más en temas de asistencia ni nada por el estilo, ¿no? Estás en mute, Meli. Me pasó a mí ahora. Gracias, Cari. Karin, ¿cómo nos podemos? ¿Qué más complementarías? A ver, es una realidad un poco diferente, obviamente, a la de Cari. Sí, nuestra organización, obviamente, trabaja de manera remota muchísimo, y las posiciones que no trabajan de manera desde casa están trabajando en campo, en las instalaciones de nuestros clientes, ¿no? Haciendo instalaciones o haciendo puestos de servicio, ¿no? Sí, tenemos que tener el marco. Hay algunos puntos de legislación que el Ministerio mismo tiene que ir adaptando, y las inspecciones van a tener que irse adecuando también a esa nueva normalidad, ¿no? No es que tenemos todo cubierto, ¿no? Lo que tratamos sí es que ante una inspección del Ministerio es poder demostrar, ¿no?, el cumplimiento de todas las obligaciones que como organización tenemos que cumplir hacia nuestros equipos, hacia nuestros colaboradores, ¿no? En los temas ahora de trabajo en casa, el foco va a estar mucho con respecto a lo que son entrenamientos de los cuidados, de las medidas de seguridad que tienen que implementar, y así como también terminar de reforzar el kit de trabajo en casa o en el mobile working,
¿no? En este caso es una mezcla, porque estamos activando un kit mínimo que lo hemos definido para que el colega pueda tener un espacio adecuado. Sabemos que muchos han padecido con respecto al tema de los espacios físicos y las condiciones, pero ya hemos definido un kit mínimo con respecto a las plataformas, a los equipamientos que tienen que tener, los hands-free, y también, obviamente, las adquisiciones de sillas con características ergonómicas, que es lo mínimo que deberíamos asegurar para que los colegas puedan trabajar en casa, y mucho más orientándonos a lo que vamos a hacer post pandemia. Post pandemia, si bien antes de pandemia mi trabajo en casa era hasta 2 días a la semana, previo a pandemia, post pandemia ahora va a ser hasta 3 días en promedio. Entonces yo voy a poder tener colegas que van a poder tener un teletrabajo full, y algunos van a tener efectivamente una figura de mobile working mixto, que van a ir quizás 4 días a la oficina, o al revés, 4 días se quedan en casa y van simplemente un día a la oficina a formar, dependiendo cómo sea la posición. Entonces, tenemos que trabajar, y estamos trabajando con el tema del kit. Los colegas de EHS están trabajando en todo lo que son los entrenamientos, las pautas, para poder compartir con la comunidad, ¿no? Y hay algunas normas, quizás el tema de asistencia, ¿no? Claro, no tengo un marcador digital que diga desde que se prendió la computadora y se apagó, porque la mayoría de nosotros deja la computadora prendida toda la noche, no porque esté leyendo, sino para evitar que tengas que pagar y regresar. ¿No? Los más juiciosos le ponen sleep, ¿no? Pero eso obviamente no es una marcación bajo la regulación que tiene el ministerio en este momento. Sí, el tema de desconexión digital es uno de los puntos que estamos reforzando con los líderes, con los colegas, con los colaboradores, porque ellos tienen que sentirse empoderados de decir, este tema lo atiendo mañana, ¿no? O decir, mira, ¿sabes qué? En este momento me encuentro ya atendiendo mis temas personales, ¿te parece si hablamos mañana? Decírselo a su jefe o al colega que le esté llamando, ¿no? Entonces, estamos trabajando hacia esos puntos que forman parte de la cultura también. Vale, perfecto. Muchas gracias, Karin. Y la verdad ya estamos llegando, creo que nos podríamos quedar conversando hasta altas horas de la noche y no cumplir con la desconexión digital nosotros, pero aquí les agradezco al equipo de Perú, porque justo en la 8ª edición de la revista Perú, para quienes no lo saben, luego pueden contactar al equipo, hay mucha información donde comenzamos a hablar de las preguntas que ustedes han hecho con expertos también y socios de Perú. Yo quisiera, antes de darle paso a David, que ya vi que es nuestro timer, que ya estamos llegando a la hora, pedirle a los tres su reflexión final de este conversatorio hacia el público, ya para darle cierre y luego darle el pase a David. Empezamos por el que veo que ya abrió el micro, así Carlos. Reflexión final del conversatorio. Yo me quedé con las ganas de hablar en el otro bloque, por eso. No, bueno, solamente agradecerle a las personas que están conectados. Para nosotros ha sido un gusto compartir nuestras experiencias y cómo hemos venido trabajando el tema de la transformación digital dentro de la gran transformación cultural. Y agradecerle pues a David, al equipo de Perú por esta oportunidad, y creo que para durante el año van a haber otros temas, seguro van a salir preguntas que pueden tener incluso otro conversatorio aparte. Y feliz, si me vuelven a convocar, ahí estaré, no se preocupen. Muchas gracias. Ya David lo apuntó, Carlos, así que fijo. Si ese ha sido un abreboca de un tema grande que ahí con las preguntas también se pueden desglosar en tópicos para webinar. Muchas gracias, Carlos. Karin, Karina. Ahí está, Karina. Karin. Karin, vamos contigo. Vale, perfecto. No, gracias a todos, gracias de verdad a los colegas que han participado conmigo en el conversatorio, creo que ha sido muy rico. Gracias por las preguntas. Sí, se nos pueden quedar muchos temas en el tintero, pero como decías, Melissa, en las publicaciones y en los próximos webinars en los cuales Carlos va a participar, ¿no? Vamos a poder completar estos tópicos con mayor profundidad. Creo que no hay que tenerle miedo a los cambios de transformación digital, no hay que tenerle miedo a ningún proceso de cambio, ¿no? Hay que hacerlo efectivamente planificado, con un objetivo claro, y ir avanzando poco a poco, e ir midiendo. Entonces, no hay solución perfecta, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, ¿sí? Algunas están con una accesibilidad mucho más cercana de otras, que quizás pueden ser mucho más costosas para organizaciones que quizás están comenzando en el proceso, pero si cualquier consulta o en las preguntas quizás que puedan quedarse, podemos también irlas respondiendo para poderlas llegar a los participantes.
Y nuevamente, gracias a todos ustedes. Gracias, Karin. Karina, haces el cierre. Oye, yo estoy feliz del panel, de tenerlo a Carlos, a Karim, de tenerte a ti, Melissa, como moderadora. Realmente un lujo, los panelistas y la moderadora han estado de muy alto nivel, y lo que me da muchísimo más gusto es contar con un equipo y con un soporte como es Aperú, que de verdad que fomenta este tipo de reuniones. Y la verdad es que los que tenemos poquitos más de años y algunas canas, Carlos dirá, ¿no? Por ejemplo, no me vendo yo, pero cuando no sabemos hacer algo, preguntamos, y qué bueno tener una institución que pueda congregar a profesionales que más que sabiduría de repente tienen experiencia y tienen la apertura y la generosidad de contar cómo funcionan las cosas en sus empresas, y cada uno ir sacando conclusiones. Así que felicitaciones a los moderadores, panelistas y al equipo de Aperú y David por esta iniciativa tan maravillosa. Gracias, gracias. Karina. Y yo, antes de darte el pase, David, primero agradecerles. La verdad me quedo con tu palabra, Cari, de generosidad. Han sido muy generosos en compartir toda su experiencia, y eso nos ayuda a todos los que estamos caminando y transitando por estos procesos de transformación. Y agradecerles, yo escuchaba atentamente y he tomado con mi sombrero de aprendiz, ha sido un placer. Y bueno, te doy el cierre, David. Yo creo que nos ha quedado la necesidad de seguir poniendo temas complementarios en agenda para la revista o para otro webinar, que ya tenemos a Carlos inscrito sí o sí. Gracias. Gracias, Meli, de verdad, por tu apoyo, colaboración en llevar este espacio, moderándolo con 3 grandes directores que tenemos en la asociación, como es Karina, Karim y Carlos, a quienes un fuerte abrazo y agradecimiento por el tiempo que se han tomado. Invitarlos a todos los que asistieron al webinar a través de Zoom y Facebook, a que nos sigan en nuestras redes sociales, lean la revista digital, que tiene un contenido super power, en donde también tienen espacios como presencia de marca para las empresas socias. Así que síganos, escríbanos también a perú@perú.com para saber qué otros temas, a quienes también les gustaría escuchar, conocer cómo vienen trabajando en sus organizaciones, los rubros, qué tendencias se están trayendo en gestión humana, y que puedan compartirse, ¿no? Porque justamente la finalidad de Aperú es esa, fomentar y compartir buenas prácticas, porque quizás la respuesta estaba a la vuelta de la esquina y uno no la tenía cerca, ¿no? Y alguien le da el tip y ya está, ese era el asunto. No hay magia, solamente es compromiso, creatividad y ganas de hacer las cosas. Así que Atento viene haciendo espectacularmente bien las cosas, igual que Química, Pacífico Seguros, Prima FP y Siemens, empresas de notable trayectoria. Así que muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando. Chau, chau. Gracias a todos por Gracias. Un abrazo, acompañarnos. cuídense. Gracias.